Niños, saben que siempre para mí es una alegría grandísima cuando veo salir los niños. Sabemos que la iglesia pertenece a Jesucristo y que Él la cuida, pero en el ámbito natural, cuando hay niños, cuando hay adolescentes, cuando hay jóvenes, podemos decir que hay futuro, ¿verdad? Estaba hablando con un hermano de otro país y él me decía un poco con tristeza, luego de que supo que aquí había muchos niños, me decía un poco con tristeza: lastimosamente, si tú vas a mi iglesia y te sientas en la parte de atrás, lo único que tú ves son canas. Y creo yo que el Señor nos ha bendecido con esta camada de niños. Oremos por ellos, mis hermanos. Oremos por ellos e instruyámoslos para que lleguen a la fe de Jesucristo y para que sepan que la vida que vale la pena vivir es la vida de servicio al Señor. Esa es la única vida. Bien. Llegamos, hermanos, al último capítulo del libro de los Hechos, capítulo número 28. Y hoy vamos a estar en la primera parte de ese capítulo, del verso 1 hasta el verso 16. Y estaba pensando un poquito, no sé si a ustedes les ha sucedido, les ha acontecido que en algunas ocasiones uno no ha terminado de salir de una cuando ya se mete en la otra. Creo que nos ha pasado a todos, que de pronto nos cogió tarde y dejamos hirviendo la leche y cuando sonó y salimos corriendo para apagar allá y le damos una patada a una mesa y nos dobla ese dedo meñique y llegamos cogiendo y por estar cogiendo vamos a apagar y nos tropezamos y regamos la leche y en el afán porque no se riegue la leche nos quemamos la mano y salimos y vamos a prender el carro, la moto y no enciende. Y vamos entonces camino a un bus y como ha llovido la noche anterior pasa un carro y nos echa el agua por encima. Y pareciera que esto que estoy diciendo yo es exagerado, ¿cierto? Ay, pastor, tan exagerado. Pero ¿qué les diría yo si un día los agarran a ustedes y los meten a la cárcel y les hacen 6 juicios y en todos resultan inocentes, pero aún así los dejan 2 años más en la cárcel y luego les dicen vayan y se presentan en tal lado y lo meten en un barco y ese barco se hunde? Y llega usted como puede a una playa y cuando llega a esa playa lo muerde una culebra. Esto no es inventado. Esto es una descripción de lo que le tocó a Pablo. Y saben, después de años de espera y de muchas dificultades, por fin Dios le permite a Pablo llegar a Roma. Y esta enseñanza de hoy precisamente la he querido titular Por fin en Roma. Dios le había dicho a Pablo, tranquilo Pablo, por allá en el capítulo 23, versículo 11, le dijo el Señor a Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y de ahí en adelante, todo han sido dificultades para Pablo. Pero todo este tiempo de penurias, todo este tiempo de dificultades fueron vividas por Pablo de la mejor manera que nosotros podemos hacerlo. Vivió sirviendo a Dios. Saben que esa es la razón por la cual cada situación difícil que vivió el apóstol Pablo fue usada como una plataforma para poder predicar el evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, lo encarcelaron. ¿Y qué hizo él ante todo el pueblo cuando dio cuenta de lo que él creía? Predicar el evangelio. Y luego lo llevaron ante los líderes de Israel. ¿Y qué hizo ante los líderes de Israel? Predicar el evangelio. Y luego le llevaron ante el gobernador Félix. ¿Y qué hizo ante él? Predicar el evangelio. Y lo llevaron después ante Festo. ¿Y qué hizo? Predicar el evangelio. Y lo llevaron después ante Herodes. ¿Y qué hizo Pablo? Predicar el evangelio. Y lo meten 2 años en una cárcel. ¿Y qué está haciendo Pablo? Predicando el evangelio. Y va en una embarcación que están 14 días a la deriva. ¿Y qué vemos a Pablo? Predicando el evangelio.
¿Cómo es posible que él llegue a hacer eso? Mis queridos hermanos, es posible porque él entendió que la vida que vale la pena vivir es aquella que se consagra al servicio a Dios. ¿Y por qué esa es la vida que vale la pena vivir? Porque hoy vamos a estar mirando y aprendiendo en la vida de Pablo que Dios bendice el servicio esforzado. Dios bendice el servicio esforzado. Pablo sirvió a Dios en los juicios, Pablo sirvió a Dios en la cárcel, Pablo sirvió a Dios en el naufragio y como lo veremos hoy, Pablo sirvió a Dios en tierra firme también. Fueron situaciones difíciles que tuvo que atravesar durante 2 años el apóstol Pablo, sin contar la de los años anteriores, pero en cada una de ellas Dios estuvo bendiciendo su vida de servicio. ¿Por qué les digo esto? Porque en una ocasión lo iban a matar, pero Dios permitió que su sobrino se enterara para librarlo. Porque en otra ocasión lo encarcelaron, pero él halló gracia ante el tribuno. Porque también a Pablo lo enjuiciaron, pero no pudieron condenarle. Y también, hermanos, Pablo naufragó, pero no perdió su vida. Vemos, mis queridos, que cuando una persona se dedica a servir abnegadamente al Señor, a servir con esfuerzo al Señor, a invertir todas sus fuerzas en el Señor, ¿le van a venir dificultades? Sí. ¿Le van a venir problemas? Sí. Pero al final comprobará que en medio de los problemas Dios ha caminado con él y al final podrá decir, Dios no ha dejado de ayudarme. Mis queridos, hoy quiero que aprendamos una lección muy sencilla, pero que si la interiorizamos y la guardamos en nuestro corazón, va a transformar toda nuestra manera de vivir. Y la lección, mis queridos, es que Dios bendice el servicio esforzado. Dios bendice el servicio esforzado. Y eso es lo que vemos en estos primeros 16 versículos del capítulo 28. Hay 3 personajes que resaltan allí. Y cada uno de esos 3 personajes pues va a ser uno de los 3 puntos que tenemos en esta parte. En el versículo 2 hay un grupo de personas que los identifica Lucas con una palabra, ¿como qué? Como los naturales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir los naturales? La gente que vivía en esa isla, que era propia de allí. En el versículo 7 aparece una persona que era el principal de la isla y se nos da el nombre. ¿Cómo se llama esa persona? Publio, ¿verdad? Ese es el segundo punto, las segundas personas que vamos a mirar bajo esta temática de bendición por el servicio. Y en el versículo 14 y 15 aparecen un grupo de personas que son identificados como hermanos. Muy bien, porque en el verso 14 se habla de hermanos y en el verso 15 también se habla de los hermanos. Y ese va a ser el tercer grupo. Habiendo dicho esto, mis hermanos, y teniendo en mente que Dios bendice el servicio esforzado, vamos a considerar en primer lugar que Dios usó a los naturales para bendecir. Dios usó a los naturales para bendecir. Según el versículo 1 dice la palabra del Señor, estando ya a salvo, pregunto, ¿a salvo de qué? Del naufragio, ¿cierto? Fueron 14 días, se partió el barco, ven esa isla y el centurión, queriendo salvar la vida de Pablo porque los soldados los iban a matar, dice, no, que cada uno, el que sepa nadar, nade, y el que no sepa nadar, agarre un pedazo de la embarcación, igual ya se dañó, agarre un pedazo y lleguen allá. Bueno, cuando ocurrió eso, estando ya salvo, supimos, que la isla se llamaba Malta. Un nombre que nos es familiar aquí en Colombia, ¿cierto? Ponimalta. La palabra Malta y esa isla tiene un nombre muy bien colocado, porque Malta significa lugar de refugio. Malta significa lugar de refugio.
Y qué linda la manera providencial como Dios guía a Pablo y a todos sus compañeros para un lugar que después de una tormenta, después de un naufragio, llega a un lugar de refugio. Pero no solamente tenía bien colocado el nombre, las personas que vivían allí hacían alarde a ese nombre, es decir, vivían de acuerdo al nombre de esa isla llamada refugio. ¿Por qué les digo yo? Miren el verso 2. Porque los naturales, es decir, las personas raizales de allí, nos trataron ¿cómo? Con no poca. ¿No poca qué? Humanidad. ¿Qué es no poca? ¿Qué es lo contrario a no poca? ¿Cómo los trataron entonces? Mucha humanidad. Bueno, hay un término que se escucha por ahí que se llama filantropía. ¿Lo han escuchado alguna vez? Filantropía. Filan, que viene de filo, de amor, ¿verdad? Y antropía, que viene de antropos, que es humanidad, del ser humano. Es decir, que filantropía es el amor por el ser humano. ¿Por qué les digo eso? Porque esa palabra que aparece ahí como no poca humanidad, esa expresión, es la palabra filantropía. Filantropía quiere decir entonces una persona que se da en amor por los otros. ¿Por qué los trataron con no poca humanidad? ¿Cuál es la prueba? Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Piensen en esto y metámonos un poquito en la historia. Llegan de un naufragio, pero ¿cuáles son las condiciones meteorológicas? Diría el IDEAM. Lluvia. Ahora bien, ¿por cuáles cosas tuvieron que pasar los naturales de la isla para poder encenderle un fuego a ellos? Pensemos en eso. Están ustedes en la isla, ven que llegan unas personas que han naufragado y se van a encenderles un fuego bajo la lluvia. ¿A qué los expone eso ustedes? A mojarse, a que se puedan resfriar, a que tienen que ir a buscar leña, a que tienen que comenzar a hacer la combustión. Nos damos cuenta por qué el escritor Lucas dice, nos trataron con no poca humanidad. Porque la filantropía precisamente consiste en entregarse al otro a costa de que yo tenga que pagar muchos precios. Por eso, el mayor filántropo de toda la historia de la humanidad es el Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para agarrar nuestros pecados, llevarlos a la cruz del Calvario y allí pagar lo que era impagable para nosotros. Ese es nuestro filántropo por excelencia. Pero esas personas le están haciendo honor al nombre a tratarlos con no poca humanidad, encendiendo fuego para todos ellos. Hagan cuenta de eso, están en invierno. Un frío impresionante, absolutamente empapados y tras del hecho venteando. Pero saben que más allá de esa situación tan difícil, lo que a mí me llama poderosamente la atención es la actitud de servicio del apóstol Pablo. Miren lo que ocurre. Todos venían encalambrados del frío, ¿verdad? Pero miren lo que dice el verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Alto ahí, ya seguimos leyendo. ¿Qué debería estar haciendo Pablo en estos momentos? ¿Cierto? Refugiándose del frío, tomando el calor. Pero él tenía claro que la vida que vale la pena vivir es la vida de servicio a los demás. Él tenía claro que eso fue lo que mostró su Salvador Jesucristo. Y lo que él quería hacer toda su vida era imitar a su Salvador. Y por eso le dijo a los efesios, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Quizá Pablo pudo haber pensado en estos momentos, ¿qué hubiera hecho Cristo si hubiera naufragado como yo? Y eso lo llevó a la conclusión, si Cristo hubiera naufragado como yo, no estaría preocupado por calentarse él, estaría preocupado para que el fuego no se le apague a los demás y se va y busca leña. Mis queridos, aquí hay una lección muy importante para nosotros. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Y cuando nosotros pasamos por dificultades
sea de salud, sea económica, de cualquier índole, debemos tener mucho cuidado. Porque con frecuencia cuando pasamos por esas dificultades, creemos que nosotros debemos estar en el centro y que todos deben tener una consideración de nosotros. Una actitud algo así como de lástima. ¿Cuál es el problema de que yo cuando pase por dificultades me coloque en el centro? El problema es, mis queridos, que ese lugar le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo nuestro Señor. Por eso, cuando usted esté pasando por dificultades, recuerde, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cuando esté pasando por esas dificultades, recuerde, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Eso le permitirá que usted no esté en el centro, sino que mantenga en el centro a Jesucristo y que de esa manera pueda desarrollar una actitud de servicio hacia los demás. ¿Cuál es el peligro, pues, que debemos evitar? ¿Cuál es el peligro que debemos evitar cuando estamos pasando por dificultades? No creer que la persona más importante somos nosotros y que todos deben atendernos, sino desarrollar una vida de servicio tal que nos permita pensar en los demás, aunque nosotros estemos pasando por situaciones muy complejas. Es algo similar, a mí me llama la atención cuando voy y hago una visita y la persona que está enferma se preocupa porque a mí me den un café. Y yo le digo, tranquilo, yo vengo a visitarle a usted, y él me dice, pero yo quiero atenderlo. Mis queridos, que siempre el centro de nuestra vida lo ocupe Jesucristo, no importa las situaciones que estemos viviendo. Eso nos permitirá desarrollar una vida de servicio. Muy bien. Pablo, habiendo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego, pero la cosa se pone más complicada. ¿Qué había dentro de esas ramas secas y que él no se percató? Una víbora. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Pensemos, si Pablo no hubiera tenido una actitud de servicio, sino una actitud de queja, ¿qué hubiera podido decir en ese momento? ¿Quién me mandó a mi tío? ¿Cierto? ¿Usted para qué se puso a hacer lo que nadie lo mandó? Y saben que ese pensamiento, no haga lo que otro no le ha mandado, es un pensamiento impío. Porque yo debo hacer las cosas no porque otro me mande, sino porque Dios me muestra que es lo correcto. Pero si le va mal haciendo eso, pues le irá mal aquí en la tierra, pero con Dios tiene el galardón. Esa es la actitud de servicio que Dios desea, mis queridos. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. ¿Cuál fue la primera conclusión de los naturales que habían sido muy humanitarios? ¿Cuál fue la primera conclusión? La justicia no deja vivir. Ellos creían en la diosa justicia, entonces que se aplicaba la justicia. Entonces, como no lo mató en el mar, viene y lo mata acá. Primera opinión de los naturales, ¿verdad? Pero vamos a ver qué ocurre. Hay una segunda opinión, verso 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Es decir, que Pablo en cuestión de unos minutos pasó de homicida a un dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo necio que es dirigir nuestra vida por lo que otros opinan de nosotros? En unas ocasiones vamos a ser un ángel y minutos más tarde podemos ser el mismo diablo. Por eso nuestra vida no tiene que regirse por lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que Dios dice en su palabra que yo soy en Cristo.
permanecer haciendo el bien, pero siempre, hermanos, concentrados en el Señor. Siempre concentraditos en Él. ¿Verdad? Esta ocasión o este versículo muestra cómo las opiniones varían. Sin embargo, no quiero que perdamos de vista la lección que se está comunicando allí. Y es que Dios usó a los naturales de la isla para bendecir a Pablo y por supuesto a todos sus acompañantes. Y los bendijo, mis hermanos, siendo hospitalarios. Y saben que algo que nosotros debemos tener presente es que la hospitalidad es una expresión de la bendición de Dios para nosotros. Uno de los versículos que nosotros debemos vivir continuamente es el Salmo 103 cuando dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque es cierto que Dios en muchas ocasiones nos mete en problemas, pero siempre está atento a nosotros y al final nos da la salida. Siempre, hermanos. Siempre es así. Siempre nos va a dar la salida. Porque nosotros no tenemos un Dios tirano. Nosotros tenemos un Dios de amor. Y es que nosotros no tenemos un Padre irresponsable. Nosotros tenemos al Padre perfecto, al Padre de los cielos. Mis queridos, estemos siempre atentos a ser de bendición para los demás a través de la hospitalidad y a percibir la hospitalidad de los demás como una bendición de Dios para mi vida. ¿Lo creemos? Muy bien, mis queridos. Entonces, ¿por qué es importante la hospitalidad aquí? Porque en la antigüedad, cuando se naufragaba y se llegaba a una isla, como ocurrió con Pablo, dos cosas eran comunes que ocurrieran: o que esclavizaran a los náufragos o que los mataran. Pero miren la protección del Señor, miren el cuidado del Señor, miren la bendición del Señor para con ellos. Entonces, Dios usó a los naturales para bendecir, pero también, hermanos, en los versículos 7 al 10 vemos que Dios usó a Publio, a Publio para bendecir. Lástima, no vino Carlitos y Yesenia, para ver si le quieren cambiar el nombre al niño, le pueden poner Publio. Vamos a mirar ese segmento de Publio desde los versículos 7 hasta el 10. Estamos allí, ¿verdad? Dice así: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. El hombre principal quiere decir que era el gobernador romano en esa isla de Malta, de un hombre llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente durante ¿cuánto? 3 días. Miren ustedes este cuidado del Señor. Está Pablo inmerso en el servicio del Señor y creo que todos estamos de acuerdo en que el servicio a Dios que hizo Pablo fue un servicio muy esforzado. Hasta la última gota de su esfuerzo, hasta la última gota de sus fuerzas. Y Dios lo bendijo usando a los naturales, pero ahora miren cómo lo bendice, utilizando a Publio. ¿Cuántas casas, cuántas propiedades tenía Publio en esa isla? Varias, por lo cual para él no era ningún inconveniente tomar eso que él tenía y colocarlo al servicio de aquellas personas que hasta ese momento para él eran desconocidas. Pero yo quiero que miremos en esta historia cómo el servicio se da de una manera recíproca y el resultado del servicio, que es la bendición, también se da de manera recíproca. Porque Publio sirvió a Pablo. Pero ahora miren cómo Pablo va a servir a Publio. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿De qué manera sirvió Publio a Pablo? Con hospitalidad, hospedaje, muy bien. ¿De qué manera sirvió Pablo a Publio? Sanidad para su papá. Ahora, imagínense esto. Tienen a su papá, el cual aman, enfermo,
está que lo mata la diarrea y la fiebre, y llega un desconocido, ora por él y lo sana. ¿Qué se desarrolla en usted hacia esa persona? Muy bien, muy bien. Ahora, les dije yo que va a ir en muchas direcciones este asunto del servicio. Para poder comprender esto necesito decirles algo. Esa última palabra que aparece en el verso 8, la palabra sanó, quiere decir o es la palabra que apunta a una sanidad de manera sobrenatural, a una sanidad que es un milagro, que ocurrió por voluntad de Dios automáticamente y de manera perfecta. Tengan eso en mente y leamos el 9. Miren ahora lo que ocurre. Después de un milagro, pues es normal que se extienda la fama, ¿verdad? Ahora viene el verso 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Permítame decirles esto, y me van a ayudar a interpretar el pasaje. La palabra sanó del verso 8 es la que indica una sanidad de una manera sobrenatural. Pero la palabra sanidad del verso 9 es de donde sale, querida Yadira, es de donde sale nuestra palabra terapéutica. ¿Y a qué suena terapéutica? A una sanidad, pero por medios naturales. ¿Qué quiere decir? A una sanidad que adquiere una persona, pero siguiendo un proceso médico. Son las dos diferentes palabras para sanidad. Verso 8, una sanidad milagrosa. Verso 9, una sanidad que se da a través de un acompañamiento médico. ¿Quién hizo esa sanidad? Sí, Dios la hizo, sí, sin duda que Dios la hizo, sea la milagrosa o sea la natural, eso sí es de Dios, ahí estamos de acuerdo. Pero ¿quién hizo esa sanidad, humanamente hablando, del verso 9? La del 8 está claro que es Pablo. ¿Quién hizo esa sanidad del verso 9? Y es allí donde quiero que me ayuden a pensar. ¿Perdón? ¿Perdón? Pues no lo dice la Biblia que el papá de Publio supiera de medicina. ¿Y por qué piensa que Lucas? Porque Lucas estaba con Pablo, por eso él habla de manera en primera persona plural. Dice, zarpamos, llegamos, fuimos, él está allí. ¿Y qué tiene que ver que Lucas esté allí? La sanidad del verso 8, el instrumento fue Pablo. La sanidad del verso 9, el instrumento fue ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que aquí en el verso 9 vemos a un hombre que puso al servicio de Dios la profesión que Dios le permitió desarrollar. Mis queridos, el servicio que hizo Publio se lo devolvió Pablo sanando a su papá, pero luego se extendió a todos los enfermos de la isla, utilizando Dios a Lucas. ¿De qué estarían enfermos ellos? Enfermedades que seguramente eran muy comunes para Lucas como médico, por lo cual Lucas como médico les podría dar una buena fórmula, les podría dar un buen tratamiento, y orando al Señor y en dependencia del Señor, las personas paulatinamente fueron sanando. Permítame decirles esto, y por qué es importante entender que esta sanidad de aquí, el instrumento fue Lucas como médico, porque Dios nos usa a todos nosotros en el área que Él nos permitió estudiar o trabajar. ¿Quiere decir que Dios usa a las amas de casa? ¿A los vendedores? ¿A los taxistas? ¿A los barberos? ¿A los empleados? ¿A cuántos usa Dios? A todos, porque todos los talentos que nosotros tenemos, ¿de quién los recibimos? ¿Y quién nos ha dado la capacidad para poder desarrollarlos? Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos con todo lo que Él nos ha dado? Que sirvamos a los demás y los sirvamos a Él. Mi querido, lo que Dios te ha dado es para que tú lo ejerzas para la extensión del reino de Jesucristo. Te voy a decir esto.
El cristiano se diferencia del no cristiano en lo siguiente, en que el no cristiano se va al estudio a estudiar y se va al trabajo a trabajar, pero el cristiano se va al estudio a hablar de Cristo y se va al trabajo a hablar de Cristo. Solamente que ¿cómo lo va a hacer? Siendo de los mejores estudiantes, siendo de los mejores trabajadores. Y cuando los demás vean en él una persona honesta, responsable, puntual, van a decirle, ¿usted por qué es así? El cristiano no va a sacar pecho y a decir, es que, sino que el cristiano va a decir, porque Cristo pagó por mis pecados, transformó mi vida y lo puede hacer con la suya también. Dios nos usa en cada lugar donde Él nos ha puesto. Tengámoslo muy presente. El servicio a Dios es desde el lugar donde Él nos ha puesto. Bien. Qué maravilloso como es el servicio, que va y viene. Pero es natural lo que ocurre en el verso 10. ¿Qué ocurre en el verso 10? Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ahora, observen el verbo honraron y observen el verbo cargaron. Ambos verbos están antecedidos por una palabra. ¿Cuál palabra? Nos. ¿Qué indica nos? Que es plural. Y Lucas, con lo cuidadoso que es, él ha tenido mucho cuidado de cuando era solo para Pablo, él decía para Pablo. Cuando él hablaba de otros que estaban allá, decía para ellos. Pero cuando él estaba vinculado, él tuvo cuidado y dijo para nosotros. Ahora, fíjense que el texto no dice honraron a Pablo. El texto no dice cargaron a Pablo. El texto dice nos honraron, nos cargaron. Porque ¿quiénes estuvieron al servicio de ellos? Los dos. Pablo predicando, Lucas como médico. Y se causó un impacto que ya esto lo dice la historia, no lo dice la Biblia. Lo que registra la historia es que en ese viaje, por cierto, este lugar que se conoce como Malta existe en la actualidad bajo el nombre de la Bahía de San Pablo. Existe en la actualidad y es un lugar turístico, la Bahía de San Pablo, que es donde él llegó. Y dice la historia, no la Biblia, la historia, que en ese viaje o en ese momento fue donde se estableció la primera iglesia cristiana allí en Malta. Y el primer pastor de Malta fue precisamente Publio, a quien le sanaron el papá. No sería raro porque 3 meses allí y conociendo a Pablo, le rendía mucho, ¿no? Le rendía mucho a Pablo. ¿Qué es lo que hicieron estas personas en el verso 10? Lo que hicieron fue cumplir lo que dice Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso fue lo que hicieron. Entonces, démonos cuenta cómo Dios usó a Publio para bendecir. Y esa acción de servicio de Publio se tradujo en sanidad para el papá de él, se tradujo en sanidad para todos los de la isla, usando a Pablo de una manera sobrenatural, pero usando a Lucas también de una manera natural a través del arte médico que él tenía. Por eso, mis queridos, de aquí aprendemos que cada persona debe usar lo recibido de Dios para servir. Cada persona debe usar lo recibido de Dios para servir. Como lo dijera el apóstol Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Cuál arte te dio a ti el Señor? Desde allí el Señor quiere que tú le sirvas. ¿Cuáles dones te dio a ti el Señor? Con ellos Dios quiere que tú le sirvas.
Y permíteme recordarte esto. Ninguno de nosotros está calificado por Dios como este es más grande que aquel. Todos estamos calificados por Dios como parte de un cuerpo, donde cada quien cumple una función diferente, pero todos nos necesitamos los unos a los otros. Todos nos necesitamos. Por esa razón, cada persona debe usar lo recibido de Dios para servir. Amén. Muy bien, mis queridos. Hemos visto hasta acá cómo Dios usó a los naturales para bendecir, ¿cierto? Cómo Dios usó a Publio para bendecir. Y ahora, en tercer lugar, mis queridos, veremos que Dios usó a los hermanos para bendecir. Porque es que el servicio a Dios no es en vano. Por eso cuando los sacerdotes en el libro de Malaquías están diciendo qué pereza tener que abrir el templo, qué pereza tener que ofrecer sacrificios, qué pereza tener que hacer esto. La respuesta del Señor es, o la pregunta del Señor es, ¿quién de ustedes trabaja en balde? Lo que el Señor les dice es, ¿quién de ustedes hace algo para mí que yo no le pague? Hermanos, y si hay alguien que sabe pagar en esta vida con creces, es el Señor. Si vale la pena servir a alguien en esta vida, es el Señor. Miren cómo Dios usó a los hermanos para bendecir. Verso 11. Pasados 3 meses, es decir, que ¿cuánto duraron en Malta? Por eso decíamos que no era extraño que en 3 meses estableciera Pablo una iglesia. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela, es decir, arrancamos en el mar, en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. ¿Qué quiere decir eso? Llegaron en la época de invierno y los 3 meses de invierno, ese barco que venía de Alejandría, por eso es una nave alejandrina, Alejandría, Egipto, venía cargada de granos hacia Roma. ¿Qué hicieron? Llegaron a Malta, los cogió el invierno, se quedaron quieticos. Entonces, el centurión hizo los ajustes necesarios, habló y le dijo, mire, nosotros necesitamos llegar a Roma, ¿usted nos lleva? Y los tripulantes le dijeron, claro, nosotros lo llevamos. Nos dice que tenía una enseña, la enseña era Cástor y Pólux. ¿Quiénes eran ellos? Ellos, según la mitología griega, eran los hijos gemelos de Zeus. Eran hijos gemelos de Zeus y eran considerados como los protectores de los marineros, algo así como lo que se considera en Colombia por parte de los no creyentes, que consideran que los protectores de los conductores o la protectora de los conductores es algo así. Eso no es nuevo. En esa época consideraban que Cástor y Pólux, los gemelos de Zeus, eran los protectores de los marineros y por eso tenían 2 estampas bien grandes en la parte delantera del barco. Llegados a Siracusa, otro puerto, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, otro puerto. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Y hermanos, Puteoli era el puerto más importante de Roma. Y hasta aquí llega Pablo en barco. De aquí en adelante ya todo se hace a pie. Puteoli era el puerto principal donde llegaba todo el grano que iba para Roma desde Egipto, era allí donde llegaba, por lo cual era un puerto de mucho comercio. Y como les digo, hasta ahí le llegó el viaje a Pablo en barco. No sé si pondría contento o no, pero hasta ahí le llegó. Pasó algo en Puteoli. ¿Qué ocurrió en Puteoli? Siendo una ciudad grande, dicen algunos unos 100,000 habitantes, teniendo tanto comercio, no era raro que ya el evangelio hubiera llegado allí. Por lo cual, fíjense ustedes lo que dice el versículo 14. Donde habiendo hallado hermanos, ya había una iglesia allí, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Algo que me llama la atención de acá, que Pablo se haya quedado 7 días siendo atendido por los hermanos. ¿Por qué razón me llama la atención? Porque Pablo no va en el barco de turista. ¿Cómo va él? Preso.
Pero miren la bendición del Señor para aquel que se ha dedicado a servirle. Le da tanta gracia ante Julio, que es el centurión, que le dice, vaya, en una semanita nos vemos. Él sabía que Pablo iba a estar ahí. Él sabía que Pablo no se iba a fugar. ¿Qué calidad de carácter debe tener una persona para que inspire una confianza a ese nivel? Piensen en eso y seamos retados a amoldar nuestro carácter como el de Cristo. Sigue diciendo el texto. Luego fuimos a Roma, de donde oyendo los hermanos ahora ¿de dónde? Ya no de Puteoli, sino de Roma. De donde oyendo los hermanos, de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. El foro de Apio es un pueblo a 69 kilómetros de Roma. Y también ¿hasta dónde? Hasta las Tres Tabernas. Las Tres Tabernas es otro pueblo ya más cerca, a 49 kilómetros de Roma. ¿Qué comunica, hermanos? ¿Qué comunicó para Pablo? Saber que la noticia llegó a los hermanos de Roma y algunos caminaron 49 kilómetros y otros caminaron 69 kilómetros para poder verlo. ¿Qué comunicó eso para Pablo? ¿Qué creen ustedes que comunicó eso para Pablo? Ánimo. Por esa razón, fíjense lo que dice. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Miren, hermanos, saben que una de las maneras hermosísimas como Dios nos bendice a los creyentes, una de las maneras hermosísimas es la presencia de los demás hermanos. Eso es algo hermoso. Por eso la Biblia dice, no dejando, porque es que, hermanos, la presencia, la sola presencia infunde un ánimo. Yo aprendí de mi profesor Julio Esteban. Aprendí, hermanos, todos los hermanos son útiles en el cuerpo de Cristo. Y aprendí de él esto. Aún aquel viejito que va y se sienta en la última banca y se queda dormido todo el culto, él está siendo usado por Dios. Y a él le preguntaban, ¿y por qué, profe? Dice, porque es que es diferente predicar con alguien al frente que con las sillas vacías. Nada más ahí ya hay una bendición. Mis queridos, Dios bendijo a Pablo con la presencia de hermanos. Oiga, ¿para qué dice que despierten? No era eso lo que pensaba. Ustedes saben que por mí está bien que se duerman. Pero ¿saben algo? Una de las maneras como Dios bendice de una manera muy hermosa es con la presencia de los hermanos. Y miren, Pablo se iba a enfrentar, recuerdan ustedes, a Roma, la capital del mundo. Era un monstruo. Pero es diferente llegar solo a llegar con dos comitivas. Y ahí sí pudiera decir Pablo, ¿cuántos son? ¿Cierto? Ya hay ánimo. Ahora, miren cómo el Señor sigue bendiciendo a este siervo abnegado. Verso 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero, pero, ¿qué pero hay allí? A Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Lean el versículo 30 para que sepan detalles de ese aparte. Y Pablo permaneció 2 años enteros, ¿en dónde? Y yo no creo que como preso tuviera mucha platica. De tal manera que, ¿qué otra bendición disfrutó Pablo? De que otros hermanos dijeran, vaya Pablo que yo pago el arriendo. Y estuvo allí 2 años. Y además de eso recibía a todos los que él venían. ¿Tenía alguna restricción? Esa es la bendición del Señor para el que le sirve abnegadamente, mis queridos.
Pablo duró 2 años en esa casa con un soldado encadenado a la muñeca de Pablo. Pero fíjense que el haber estado en esa casa le permitió recibir a los hermanos. El haber llegado allí cuando se enteraron de que había llegado a este lugar de rumbo a Roma, permitió que los hermanos de Roma vinieran a buscarle. Y saben, mis hermanos, que de allí aprendemos que la presencia de los hermanos infunde ánimo. La presencia de los hermanos infunde ánimo. Mis queridos, esto se los digo, dijera la abuelita con la mano en el corazón. No saben ustedes el ánimo que a mí me da cada domingo verlos. Para mí el domingo es el día más especial de la semana. No porque yo crea que el domingo es el día del Señor. El día del Señor es el día grande y terrible de la tribulación. Sino porque el domingo es el día que el Señor nos permite vernos a todos. Y eso lo hace especial. Y yo quiero que, no sé con qué pensamiento, con qué motivación viniste hoy a la iglesia, pero sí quiero que cada vez que vengas a la iglesia, tú puedas decir, qué rico, voy a ver a mis hermanos. He procurado hacer una terapia con mis 2 hijos. Ustedes saben que ellos están en la etapa donde uno tiene que repetir 50,000 veces y una más lo mismo, ¿no? Y ya pasó esa etapa Gabriel, ahora está Timoteo. Papá, ¿qué es hoy? Lunes. Y mañana martes y así, hasta que llegamos. Y lo que he procurado hacer con él es el ejercicio que hice con Gabriela. Él me dice, ¿qué día es hoy? Y le digo, lunes, y mañana martes, y después miércoles, y después jueves, y después viernes, y después sábado, y después domingo. Y él me dice, ¿y por qué te ríes? Entonces yo le digo, hijo, porque es el día más hermoso de la semana. ¿Y por qué es el día más hermoso, papá? Digo, porque es el día donde podemos vernos todos los hermanos. Y quiero, hermanos, que mis hijos crezcan sabiendo y entendiendo que ver a los hermanos es un privilegio. Y deseo que cada uno de ustedes desarrolle el mismo pensamiento. Ver a los hermanos es un privilegio. Y en la medida que lo consideremos un privilegio, en esa misma medida vamos a ser puntuales para llegar, en esa misma medida vamos a congregarnos recurrentemente, en esa misma medida vamos a aprovechar todas las bendiciones. Porque allí envía Jehová bendición. Eso es, mis queridos. Miren, Dios usó a los naturales, a Publio y a los hermanos para bendecir. Desde que Dios le dijo a Pablo que iría a Roma, no sé si ustedes se fijaron, pero desde que Dios le dijo a Pablo que iría a Roma, se intensificaron los sufrimientos para el apóstol. Pero lo interesante es que ninguno de esos sufrimientos hizo desviar a Pablo de su razón de ser. ¿Cuál era la razón de ser de Pablo? Servir a Dios, evangelizar, eso. Esa era la razón de ser de Pablo. Este servicio esforzado, mis queridos, le permitió ver la bendición de Dios en medio de las dificultades. Le permitió experimentar la bondad de Julio y de los malteses. Le permitió recibir la provisión para sus necesidades. Le permitió disfrutar el ánimo por medio de un ángel y de los hermanos. Y también, mis queridos, le permitió ser librado de la tormenta, del naufragio y de una mordedura de víbora. ¿Por qué razón, mis queridos? Porque Dios bendice el servicio esforzado. Y esa es la verdad que he querido dejar plasmada en sus mentes y en sus corazones. Dios bendice el servicio esforzado. Querido hermano, sirva a Dios intensamente, sirva a Dios esforzadamente, sirva a Dios con todo lo que usted es, con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted piensa. Sirva a Dios porque vale la pena cada esfuerzo que se hace para Él. Es cierto, mi hermano, usted sufrirá más, pero también es cierto que experimentará más consuelo. Es cierto, mi hermano, usted tendrá más incertidumbre, pero también es cierto que gozará de más momentos de dirección.
Es cierto, mis hermanos, que si usted decide servir a Dios, con frecuencia se sentirá débil, pero también es cierto que va a experimentar la fuerza de Dios, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La vida de Pablo hubiera sido más cómoda sin Cristo, pero hubiera sido una vida sin sentido. Hubiera sido más cómoda porque no tuviera que haber vivido ninguno de estos sufrimientos. Pero ¿de qué sirve la comodidad sin sentido? Hay muchas maneras en las que Dios bendice el servicio. Yo por eso lo quiero motivar: sirva a Dios y esfuércese por hacerlo bien. La vida cristiana no es una vida de comodidad. La vida cristiana es una vida de servicio. En su carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le dijo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Me gustan las palabras que se le atribuyen a C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. A él se le atribuye que dijo: si quieres una religión que te haga sentir bien cómodo, ciertamente no te recomiendo el cristianismo. Le recomiendo algo, mi querido hermano: viva esta verdad a la luz de esta otra verdad. Dios bendice el servicio esforzado. Por eso, quiero motivarles con un texto que ha sido de mucho ánimo para servir al Señor durante 2000 años. Y quiero que piensen en este Pablo, encarcelado, cansado, encadenado, mojado, picado. Pero piensen que ese hombre con esas condiciones les está diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué significa? Que no es en vano. Muy bien. Entonces podemos decir que vuestro trabajo en el Señor tiene recompensa, porque Dios bendice el servicio, hermanos. ¿Por qué creen que las personas muchas dejan cosas del mundo y siguen a Cristo? Porque las riquezas de Él son superiores a las migajas del mundo. Porque el sufrimiento en esta tierra no se compara con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Y porque si servir a Cristo implica 80 años de sufrimiento, 100 años de sufrimiento, 200 años de sufrimiento aquí en la tierra, vale la pena pagarlos por toda una eternidad de gloria al lado de Él. Mis queridos, si hay alguna persona que aún no ha creído en Cristo como su Salvador, quiero decirle que la mayor obra de servicio la registra Marcos en el capítulo 10, versículo 45. Dice el evangelista: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo no vino a buscar buenos. Si viniera a buscar buenos, no hubiera encontrado a nadie. Cristo vino a buscar malos. Cristo no vino a buscar perfectos. Si los hubiera venido a buscar, hubiera perdido la venida. Él vino a buscar pecadores. Cristo no vino a buscar sanos. Si eso hubiera sido su fin, le hubiera tocado abortar su misión. Cristo vino a buscar enfermos. Y hoy le quiero decir,
La mayor bendición al servicio es la que el Padre Celestial le dio a su único Hijo Jesucristo. La mayor bendición al servicio es que aquellos que el Señor redimió con su sangre le adoren por toda la eternidad. Y yo quiero preguntarle, ¿está usted entre aquellos que adorarán a Cristo por toda la eternidad? Si no está allí, hoy es el día para que usted, arrepentido de sus pecados, ponga su fe en Jesucristo y crea en Él como su único y suficiente Salvador. Y si lo hace, el Señor le dará vida eterna, porque esa es la promesa que Él nos ha hecho, vida eterna. Cree en Jesucristo, cree en Jesucristo y sea salvo. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias por tu palabra bendita y por darnos la oportunidad de abrirla para ir culminando ya este maravilloso viaje por el libro de los Hechos. Tu palabra ha hablado y nosotros deseamos ser obedientes. Permítenos hacerlo porque eso es lo que le da sentido a nuestra existencia. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis queridos, gracias a los hermanos que se conectaron, que el Señor les bendiga, les guarde. Y para nosotros, mis queridos, podemos recoger las sillas y disfrutar. Oigan, hoy la hermana